gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Martita. Pueden pasar los niños, los adolescentes a su clase también. Y nosotros, hermanos, mientras ellos pasan, pues busquemos en nuestra Biblia, 1 Corintios, capítulo 7. Y hoy estaremos tratando de terminar este capítulo. Estaremos hablando del último tema que Pablo tiene pendiente, ¿no? En este capítulo de 1 Corintios, capítulo 7. Recuerde, dijimos que del capítulo 7 en adelante Pablo pasa a responder preguntas que probablemente fueron enviadas en su carta, en la respuesta a su primer carta. Así que capítulo 7 tiene mucho que ver y Pablo comienza a tratar, ¿verdad?, las preguntas respecto a la familia, respecto a las condiciones de los solteros, de los casados, de los viudos. Y en este caso, hermanos, Pablo pasa ahora a tocar también el tema social, económico y, ¿por qué no decirlo?, también político, ¿verdad?, del entorno en el cual se encuentra esta iglesia de Corinto. Por lo tanto, hace 2 semanas concluíamos, ¿verdad?, en el versículo 16, que Pablo desde el 1 hasta el 16 había estado dando consejos tanto a solteros como a casados, con el objetivo de que cada uno glorificara al Señor, independientemente de la situación en la cual se encontraran, ¿verdad?, soltero, casado. Dentro de soltero incluimos a los que nunca se han casado, como también a los que por alguna u otra razón enviudaron. También la enseñanza principal de este capítulo 7 es a quedarnos como estamos, a aprovechar el tiempo, la oportunidad que tenemos. Recuerde, hablamos bajo el contexto en el cual esta sociedad de Corinto estaba muy corrompida por estos pecados sexuales, pecados en el cual cada uno disponía a como quería de su propio cuerpo, ¿verdad?, al satisfacer o no también estos deseos. Y hablamos también bajo el contexto de que el apóstol Pablo toma por inminente y por muy cercano el retorno de nuestro Dios. Entonces, ¿verdad?, Pablo les animaba y les instaba a que no estuvieran pensando en cambiar cuánta cosa ellos encontraban, ¿no?, sino que a mejor quedarse como estaban, a como Cristo los había llamado, como Cristo los había encontrado, y por lo tanto de ahí continuar hacia adelante en esta nueva perspectiva de la vida. También decíamos que Pablo nunca autoriza, y la Escritura nunca nos autoriza, no tanto Pablo, sino que Jesucristo, la Escritura, nunca nos autorizan a como creyentes tomarle la iniciativa en cuanto a la búsqueda de un divorcio, sino que siempre esto queda en manos de aquel que no tiene este discernimiento espiritual, que no concibe la idea de que al estar comprometidos y unidos frente a Jesucristo somos una sola carne. Ya no somos 2 personas, sino que somos una sola carne. Entonces Pablo y la Escritura, el mismo Jesucristo, nunca autoriza que el cristiano debe tomar la iniciativa en la búsqueda del divorcio. Como también la Escritura nos anima y nos insta, ¿no?, a que aquel que se ha separado o que se ha divorciado, que debe de quedarse soltero o buscar la reconciliación con su cónyuge. Ahora, sobre esto, hermano, al final del día o al final de la vida, ¿no?, es como le dije la otra vez, ¿no?, es una decisión que cada uno tendrá que tomar en su momento, hablando respecto a estas parejas o a estos hermanos en Cristo que por algún motivo, ¿verdad?, fuera de lo que es la infidelidad, tuvieron que divorciarse, ¿verdad?, con su pareja. Entonces el consejo que la Escritura nos da es que se queden en ese sentido solteros. Pero, pues como le digo, al final del día es una decisión que cada uno tendrá que tomar en este caso, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer, como pareja, ellos deben de decidir esto frente a Dios. Y recuerde, el objetivo es honrar a Dios, ¿verdad? Como Pablo decía en el escrito, que es mejor casarse a estarse quemando. O sea, en el sentido de que si hay una atracción visual, pero que esa atracción visual
y física me lleva mucho más allá, ¿verdad? Entonces en ese contexto, tanto a los novios como a los hermanos que quizás están dándose una segunda oportunidad para la relación matrimonial o sentimental, entonces que es mejor casarse, ¿verdad? Y no estar, como dice, quemándose, no estar viviendo en una forma que no honre a Dios. Así que nosotros, hermanos, no somos nada ni somos quién para estarles juzgando en este sentido. Por lo tanto, ¿verdad? Al final del día, al final del momento en el cual ustedes, los que están o los que en algún momento estarán en alguna situación, es algo que personalmente deben de decidir como pareja y frente a Dios, ¿verdad? Honrar al Señor en esta decisión. También decíamos que el creyente en un matrimonio mixto debe de permanecer unido mientras la otra persona así lo quiera. Testificarle en todo momento, ¿verdad? Matrimonio mixto es aquel donde uno de los dos es creyente, donde uno de los dos es cristiano. Por lo tanto, insta a mantenernos juntos o a mantenerse juntos hasta que el inconverso decida que ya no quiere más. Pero no es que ya no quiere más porque usted como creyente no cumple su papel dentro del matrimonio, sea cual sea, ¿verdad? El área en la cual haya esta discordia, sino que es porque esta persona se aburrió quizás de ver que usted es una persona intachable, digámoslo en este sentido, que no tiene fallas, quizás no tiene defectos, siempre le trata bien, le habla de Cristo, si es mujer, ¿verdad? Quizás le da sus caricias al hombre perfectas, el hombre quizás le da sus caricias perfectas a la mujer, se consienten ambos, pero dice, ¿sabes qué? Esto es demasiado bueno para mí, esto no es para mí, así que mejor me voy, ¿verdad? Deja siempre esta puerta, pero sobre aquel que no es creyente, pero siempre y cuando pues haya sido testificado, siempre y cuando en todo momento la parte creyente haya cumplido su papel como vocero, como embajador o embajadora de Jesucristo. De manera que si que no es creyente insiste en separarse, pues la Escritura nos dice háganlo. No están sujetos a esclavitud. No están sujetos a estar aguantándole, ¿verdad? Que él con tal que usted quizás se vaya de la casa, él pues hace lo que sea, o ella hace lo que sea para que usted, no, dice, si él se quiere separar o ella se quiere separar, siendo no creyente, ok, pueden separarse. No insista, dice, porque no hay, humanamente hablando, ninguna garantía de que aunque usted se quede y aguante y resista hasta el final, este hombre o esta mujer pueda ser convertido. No hay forma humanamente de saberlo. Así que por lo tanto dice Pablo en la Escritura de que entonces si se quiere separar, sepárese, ¿verdad? Y con eso terminábamos lo que es el capítulo 16, que claro, el pasaje no aborda, ¿verdad?, el tema del maltrato físico dentro del matrimonio, pero en cuyo caso pues también es necesario evaluar, y como le digo, Pablo anteriormente habla de que somos templo y morada del Espíritu Santo y que debemos cuidar este cuerpo. Por lo tanto, en ese sentido pues usted, ¿verdad?, siendo objeto de este maltrato físico, pues debe de tomar también una decisión, ¿verdad?, en el cual, recuerde, Dios sea honrado y glorificado. El cuerpo de Cristo debe mostrar amor y comprensión para unos y para otros, tanto para los que sufren una condición en una relación difícil, presente o pasada. Le decía, nosotros no somos quien para andar juzgando a nadie. Nosotros, el Señor nos manda a amar, nos manda a respetar, nos manda a convivir, ¿verdad?, como una sola familia. Por lo tanto, no somos quien tampoco para andar juzgando ni sacándole quizás la historia vieja a cada hermano, sino que estamos puestos acá para vivir de aquí en adelante. Ya lo pasado, decía el compositor, no me interesa, lo pasado, pasado está. Pero la Escritura nos dice de que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, lo que importa es lo que suceda desde el momento que Cristo llega a su vida hacia adelante. Todo lo demás, déjelo atrás y eso no sirve, pero ni para hacer fuego ni leña. Por lo tanto, debemos de aprovechar, hermanos, el tema de los matrimonios mixtos para poder trasladar, ¿verdad?, hacia aquellos que no conocen de Jesucristo. Y amado hermano o hermana, si usted está en una condición
pues similar, no recuerde que por sobre todas las cosas el Señor es el que está con usted y el Señor es el que le ha colocado y le ha llamado en ese estado en el cual se encuentra. Por lo tanto, hay un propósito y hay algo en lo cual el Señor se va a glorificar. En ese sentido, Pablo, aprovechando, ¿verdad?, este contexto que trae, ahora pasa a hablar los versículos del 17 en adelante respecto al tema de social, ¿verdad? El tema económico, el tema político, y comienza a hablar primero con lo ritual, ¿verdad? Lo que era el tema de la circuncisión, posteriormente pasa con el tema de la esclavitud, y hasta el final que concluye que no importa cómo Cristo nos haya encontrado, sino que lo que importa es lo que hagamos a partir de ese momento en el cual Cristo nos llama. Por lo tanto, este pasaje, Pablo instruye a los creyentes de Corinto sobre la importancia de las circunstancias bajo las cuales hemos sido llamados. Los versículos 17 hasta el 40, hermanos, nos van a traer a reflexión que debemos de aprovechar cada momento en nuestra vida. Debemos de enfocarnos en hacer lo mejor en el momento en el cual nos encontramos. Porque a menudo quizás sentimos la presión, ¿no?, de que ahora somos cristianos o ahora soy creyente, tengo una nueva identidad en Cristo y yo siento la presión de que entonces tengo que hacer o tengo que trabajar o tengo que moverme a algo diferente. Pero lo interesante es que si Cristo te llamó en ese lugar, es porque hay un trabajo que hacer en ese lugar. Pero a veces lo que nosotros hacemos es, oh, ya no puedo seguir trabajando acá y me voy a salir de este trabajo, pero bueno, ¿y de qué voy a trabajar? Ah, no sé, el Señor proveerá algo. No. El Señor te llamó ahí, pues el Señor quiere que tú seas luz y testimonio ahí donde tú estás. Entonces eso es lo que la Escritura quiere enseñarnos en esta mañana. Que al parecer la iglesia de Corinto estaba pues envuelta en esta situación, ¿no? El que estaba casado pues quería divorciarse, o el que estaba divorciado quería casarse porque ahora en Cristo, ¿no? O el que estaba casado con un inconverso se quería divorciar del cristiano del inconverso para casarse con un cristiano, con otra persona que fuera cristiana. Y entonces, por todas estas situaciones, malos entendidos, quizás presión, ¿verdad?, de ciertos grupos dentro de la iglesia que se consideraban más espirituales que otros, entonces estaban cayendo en este error la iglesia de Corinto. Pero se habían olvidado que en realidad lo que interesa es lo que hay dentro de nosotros. Estudiamos hace unos capítulos atrás que no debemos de enfocarnos tanto o en nada de lo que los demás tengan que juzgarnos a nosotros, porque no conocen nuestro interior, no conocen nuestra motivación, no conocen el por qué nosotros hacemos o no hacemos tal cosa. Pero decíamos que sí debe de interesarnos lo que Cristo diga respecto a lo que yo estoy haciendo, lo que Cristo diga respecto a por qué yo hago o yo no hago algo. Entonces la iglesia de Corinto, hermano, representa esta situación, ¿verdad? Quizás grupos elitistas, secretos, de que habían condiciones y características humanos sobresalientes y especiales, ¿no? Recuerde, ese era el entorno en esta ciudad de Corinto, una ciudad en su mayoría griega, dentro de la cual había asociaciones que era de acuerdo a cómo tú piensas, tú vienes conmigo. Si tú piensas mejor, tú eres de los otros. Si tú sigues esta corriente ideológica, tú vas para allá. Entonces estaban haciendo de la iglesia de Corinto algo religioso, en lo cual para poder entrar a la iglesia, para poder permanecer a la iglesia, tenían que cumplir con esta serie de requisitos, ¿verdad? Y es en ese sentido de que Pablo exhorta y dice, ¿sabes qué? Esto no es así, es una cuestión del corazón. Si bien es cierto, hay que reflejar y hay que ver diferente, pero no es que vas a cambiar para venir a Cristo, no, sino que vas a venir a Cristo y Cristo te va a cambiar. Entonces, no era correcto lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto, exigiendo un cambio y luego, ¿verdad?, queriendo agregar a personajes o personas bajo esta condición. Por lo tanto, hermanos, el objetivo es ayudar a los creyentes a comprender que no necesitamos esperar un cambio de circunstancias para servir al Señor. Porque muchos decimos, ¿verdad? Cuando las cosas cambien voy a servir a Dios.
si estoy en otro tipo de trabajo, quizás ahí voy a servir mejor a Dios. Es que si tuviera tal cosa, ahí podría servir mejor al Señor. Pero lo que la Escritura nos enseña es que no es necesario ese cambio de circunstancias en nuestra vida para servir al Señor. En lugar de desear el cambio de una situación, debemos reconocer, hermanos, que Dios nos ha colocado por una razón y por un propósito. Y debemos de ser fieles a Dios en donde estamos. Recuerda lo que les dijo a aquellos hombres, ¿verdad? Los cuales les dio talentos. Al final, cuando llegó y pidió cuentas a cada uno de ellos, la frase fue: sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos tener una mejor oportunidad quizás para servir al Señor, pero no estamos aprovechando la oportunidad que tenemos. ¿Y quién te asegura a ti si esa no es la mejor oportunidad por la que tú estás pidiendo? Pero estás tan concentrado en querer cambiar tu condición exterior que pasamos eso desapercibidos. Pensando tener una mejor oportunidad en el futuro, desaprovecho la mejor oportunidad que tengo hoy para servir al Señor. Por lo tanto, la vida cristiana, hermanos, no se define por nuestras circunstancias externas, no se define por nuestras circunstancias externas, sino por nuestra relación interna con Cristo. Esto nos enseña de que debemos aceptar nuestra situación como parte de un plan divino y vivir con propósito y fidelidad en nuestras vidas, sin anhelar lo que no tenemos. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6, sin afanarnos, sin estar obsesionados por el mañana, porque dice: basta a cada día su propio afán. Es correcto, hermanos, lo que sucede en lo vertical, como dice una canción, debe de manifestarse en lo horizontal, pero es personalmente y no circunstancialmente. No es porque yo estoy en ciertas condiciones que yo voy a manifestar lo que sucede en mi interior con Jesucristo, sino que es por lo que sucede en mi interior que yo lo manifiesto en cualquier situación que yo me encuentre. Este pasaje resalta el fundamento de nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestro valor, nuestro propósito, que esto no depende de las circunstancias. Hablábamos anteriormente, ¿verdad?, en los primeros capítulos de Corintios, que él dice que no llamó a ricos, no llamó a sabios, no llamó a gente conocedora del tiempo, sino que llamó a lo insensato, a lo necio, a lo vil, a lo despreciado. Lo llamó para darles el conocimiento suyo. Hermanos, si Cristo nos hubiera querido tener en ciertas condiciones, a usted y a mí, y no estoy diciendo que estamos mal o estamos bien, sino que en la condición que estamos, pero si Cristo hubiera querido tenerlo en la condición que usted anhela estar en un cierto momento, Cristo lo hubiera llamado estando en esa condición. Pero si toda nuestra vida solamente vivimos pensando que cuando llegue el momento, hermano, el momento ya llegó, el momento es hoy, no hay más momento. Yo no sé del mañana, yo no sé si estaré o no estaré. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos manda y su Escritura nos recuerda y nos pone en este contexto que debemos de aprovechar el tiempo y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Sea soltero o sea casado, sea viudo o sea divorciado, sea pobre o sea rico, sea libre o sea esclavo, sea joven o sea viejo, empleado o desempleado, patrón o colaborador, el llamado es a glorificar al Señor. ¿Cómo estamos y dónde estamos? Entonces la pregunta es, ¿estoy glorificando al Señor en donde estoy? ¿En la condición que Dios me tiene? ¿Es Dios glorificado por lo que yo estoy haciendo? En mi trabajo, en mi familia, con mi cónyuge, con mis empleados, quizás si usted tiene empleados, o con su patrón si usted es empleado. ¿Es Dios glorificado en ello? Hermanos, nosotros como creyentes de buen ánimo debemos aceptar la situación de que Dios nos ha puesto ahí y por lo tanto debemos de contentarnos en servirle. Decía el himno que acabamos de entonar hace un momento, anhelo trabajar por el Señor. ¿Ese es nuestro anhelo? ¿Trabajar por el Señor?
Y no me refiero únicamente aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia, aunque es difícil también, pero es más difícil allá afuera. Porque allá afuera muchos nos consideramos de la secreta, ¿verdad? En la cual que nadie se dé cuenta que yo soy creyente. ¿Por qué? Porque se van a decepcionar quizás. Entonces yo soy de la secreta. No, o sea, anhelamos trabajar por el Señor allá afuera. Honrar al Señor allá afuera. Aquí nos resulta fácil medir nuestras palabras, a veces el vocabulario que usamos, porque estamos entre hermanos, ¿no? Y en la iglesia, en la casa del Señor, y me va a escuchar aquí o me va a escuchar allá, ¿no? Entonces, modifico mi lenguaje, pero ¿qué hay afuera? ¿Verdad? Debemos, hermanos, de buen ánimo, recibir esta situación, porque si es que yo quisiera estar en otro lugar o en otra ocasión, yo ahí honraría a Dios, es mentira. Porque si no lo honras como estás ahora, menos lo vas a honrar cuando estés como tú quieres estar. Porque ahorita estás como Dios te quiere tener. Pero si tú continúas y metes tu propia fuerza y te olvidas de Dios para llegar a donde tú quieres estar, olvídate, menos vas a honrar a Dios en ese momento. Porque menos vas a reconocer que es Dios el que te tiene ahí. Por lo tanto, debemos aprender, hermanos, a recordar y a honrar a nuestro Dios, porque el Señor nos ha dado libertad, y ese es el tema de esta mañana, la libertad en Cristo. El Señor nos ha dado libertad, hermanos, de desenvolvernos, de desarrollarnos, de hacer o no hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero lo que siempre debemos de tener pendiente es que el Señor nos manda a vivir en fidelidad y propósito, sin importar las circunstancias externas a las que nos enfrentemos. Por lo tanto, 1 Corintios 7, del 17 al 19, dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Qué? ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? Pues no se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos del Señor. Lo que sucedía en este momento, hermanos, era de que en ese tiempo, de acuerdo al asunto de los gentiles y los judíos, recuerda, el judío era aquel que había sido circuncidado, o el israelita, que en el tiempo de Cristo eran judíos, con ese nombre se conocían a todos, independientemente de la tribu que fueran, eran judíos, el identificador. Pues ellos tenían que haber sido circuncidados al 8º día de nacimiento. Ahora, lo que sucedía era que para poder involucrarse en la sociedad greco-romana y no pasar este tipo de penas, ¿verdad?, o situaciones, algunos estaban operando y se estaban volviendo, como decimos, a tapar nuevamente, ¿verdad? Lo que se había quitado era el prepucio y se lo estaban queriendo volver a poner. Entonces esto se estaba haciendo muy frecuente, incluso dentro de la iglesia, porque muchos decían: no, es que entonces soy como los gentiles, entonces mejor me incircuncido, o sea, el proceso de regreso para ser como ellos. Y decían los gentiles: sí, es que tú tienes que ser como nosotros, por lo tanto, opérate y vuelve a taparte, ¿verdad?, el prepucio, o tu parte. Pero por el otro lado estaban también los judíos que decían: no, es que tú tienes que ser de esta forma. Y estaban obligando a los otros a circuncidarse. Entonces Pablo en ese sentido dice: ¿qué es la circuncisión? No es nada. Si el Señor te encontró circuncidado, así quédate. No haces ni quitas nada a tu salvación, porque tu salvación no depende de lo que tú hagas o no hagas, depende únicamente de Dios, el cual te la entregó y te la otorgó al momento de llamarte. Y si tú estás circuncidado, al contrario, pues no importa tampoco. En Cristo esto es lo mismo. No hay circuncidado ni incircuncidado, todos son iguales. Entonces le dice a los que están exigiendo circuncisión, no era tan complicado el caso como con los Gálatas, ¿no? Pero le dice Pablo: si tú estás exigiendo esto, mira, olvídate de eso, porque eso no vale. Pero si tú también estás exigiendo por el otro lado que deben de estar incircuncidados, pues olvídate, tampoco eso vale. Lo único que importa es atender el llamado del Señor, aprender o atender los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces Pablo establece una de las primeras reglas del cristianismo: sea un cristiano como sea que el Señor te haya encontrado. Ahora,
Tampoco malinterprete en este sentido de que entonces si el Señor me encontró fumador o borracho o drogadicto, pues yo tengo que mantenerme borracho, fumador y drogadicto porque el Señor así me encontró y así quiero estar. No, hermano, ese es un pensamiento infantil. No, recordemos, eso es contra el cuerpo de Cristo Jesús, contra lo que el Señor me ha dado. Entonces, por lo tanto, yo no puedo pensar de esa forma, que como el Señor me encontró así, entonces así me va a quedar, ¿verdad? No, sino que nada que ensucie este cuerpo. ¿Por qué? Porque el que destruya o el que ensucia este cuerpo, pues entonces también será destruido. Así que lo que Pablo está diciendo, en la condición social o en la condición laboral o familiar que te haya encontrado el Señor, así quédate, así mantente. Pero no estamos hablando tampoco de un carácter o de una vida conformista, no, porque vea, más abajito dice, si puedes, ok, cámbialo, procura ser libre, pero si puedes, o sea, lo que importa es que hagas la voluntad del Señor, pero si entre ese camino puedes arreglar tu situación, hazlo. ¿Verdad? Eso es lo que enseña este pasaje. Por lo tanto, el propósito primario del Evangelio, hermanos, no es cambiar nuestro entorno. El Evangelio no vino a cambiar nuestra sociedad. El Evangelio no vino a cambiar a los políticos. El Evangelio vino a cambiar el corazón del hombre. Cuando Cristo vino, recuerde qué es lo que esperaba el judío, que destruyera el imperio romano para el cual ellos se encontraban esclavizados, un esclavismo moderno, ¿no? Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino primero a destruir el imperio del pecado y de la muerte en el ser humano. Por lo tanto, lo que cambia a Cristo o lo que cambia el Evangelio, el propósito principal del Evangelio es cambiar el corazón de una persona. Y por consiguiente cambiar a toda la persona. Claro, conforme va avanzando, pues la sociedad va a cambiar. La ciudad va a cambiar, el país va a cambiar. Pero Cristo vino a cambiar el corazón. Y eso, hermanos, es algo que debemos entender. Yo no puedo hacer que otras personas o que mi sociedad cambie, pero sí puedo llevar la palabra para hacer que cada habitante de la sociedad pueda cambiar. Y en ese sentido es aprovechar la oportunidad y el lugar y el momento donde el Señor nos ha colocado. Cuando salen ofertas de empleo, ¿verdad? Normalmente, en el caso pastoral, por lo que he escuchado de algunos colegas, a muchos les encanta ir a predicar o que los nombren pastores de pueblos, ¿verdad? Donde todo es bien tranquilo. Donde quizás ya el 90% del pueblo son ya creyentes. Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Idaho, Montana. Lugares así, ¿verdad? Donde todo es amor y paz y tranquilidad. Pero nadie quiere ir a Las Vegas, por ejemplo. Pues nadie quiere ir o venir aquí a California. Porque la cuestión está como color de hormiga, ¿no? Pero más sin embargo el Señor nos establece en estos lugares para que nosotros seamos luz en medio de esta sociedad en la cual nos encontramos. Para que podamos llevar este evangelio a cada persona y de esta forma cambiar el corazón. Y eventualmente al honrar y seguir la voluntad del Señor, la sociedad entera va a cambiar. Es obvio, hermanos, que el apóstol no está diciendo a los creyentes que se queden en ocupaciones profesionales o hábitos que son inherentes, decía hace un rato, inmorales o ilegales. Claro, el ladrón no debe de seguir robando. La prostituta, en el caso de las sacerdotisas, no debe de continuar con esta prostitución, sino que deben, en este caso sí, buscar algo que honre al Señor, confiar en el Señor de que Él va a proveer algo. Pero de lo contrario, si usted tiene un trabajo honrado en el cual lleva a su familia sustento, aunque le cueste todo el día y las manos se le pongan duras como piedra o llegue todo el día lacerado, si tú puedes cambiar, cambia, pero no gastes tus energías en eso. O solo en eso, sino que tus energías primeramente en honrar a Dios en ello. Y posteriormente
las cosas irán caminando, las cosas irán cambiando. Por lo tanto, hermanos, es necesario, ¿no?, que la iglesia prevalezca en este conocimiento, en estas áreas, ¿verdad? Que tanto los creyentes solteros, casados o como sea, deben de ser ejemplo a los demás. Algunos eran esclavos que querían ser libres. Y algunos quizás habían malentendido esto, ¿verdad? Y buscaban dentro del cristianismo una opción para poder ser libres. Y presentaban al cristianismo como excusa. Y en ese sentido es que los versículos de abajo dicen, quédate como estás. Ahora Pablo no está a favor de la esclavitud. Pablo de hecho cuando va o manda su carta a Filemón, ¿no?, con Onésimo mismo, que era esclavo, que había huido de Onésimo, entonces él manda que se le dé a Onésimo, ¿verdad?, la posición como hermano en Cristo. Pero a menudo, hermanos, es necesario nosotros aprender a identificar que estamos en situaciones en las cuales el Señor nos ha colocado con un propósito, como una oportunidad para hacer que nuestra fe actúe por medio del amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Probablemente alguien te haya dicho, si tú eres cristiano, ¿por qué no haces o dices algo respecto a la situación en la que nos encontramos? ¿Por qué no vas y levantas bandera y levantas tu voz y te quejas por todo lo que está pasando? Pues tú eres cristiano, no que tú estés a favor de los pobres, a favor de los hambrientos, a favor de los que están esclavos para que sean libres. Tú eres cristiano, tienes que hacer o decir algo. Y se oye bonito. El problema es que cuando el cristianismo se empareja o se asocia o encuentra un aliado, hermanos, en los movimientos sociales, el cristianismo tiende a diluirse. El cristianismo pierde su poder, pierde su esencia. ¿Por qué? Porque se convierte en una artimaña o en un método bajo el cual quieren luego conseguir o pervertir incluso al mismo creyente. Entonces, hermanos, nosotros no fuimos llamados a cambiar una sociedad, fuimos llamados a cambiar el corazón de una persona, por lo menos. Y en ese sentido, nuestras prácticas, hermanos, deben de reflejar esto. Debemos nosotros de mantenernos sí alertas, quizás tener nuestras convicciones firmes y conforme sea posible sí externar o hablar con alguien al respecto, pero que eso no sea nuestro tema de atención principal, sino que sea el amor de Cristo, el pecado por el cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. No perder tiempo, hermanos, en cuestiones que al final del día no sabemos, como decía hace un rato, si también van a cambiar. Yo puedo morir por defender un sistema social, político, económico, pero al final del día yo no sé si esto va a cambiar o no va a cambiar. Pero yo sí sé quién puede cambiar la vida por lo menos de una persona a la cual yo le predique el Evangelio. Entonces Cristo expresó esto claramente, hermanos. Aunque el Evangelio es la antítesis, o sea, lo que va en contra de las normas morales y valores del mundo, esto no menosprecia que nosotros, hermanos, debemos orar y debemos pedir por aquellos que están, ¿verdad?, en eminencia. Usted y yo llevemos el Evangelio, pero también debemos de orar, porque es lo que el Señor ordena también. Cuando el cristiano, dijimos, se identifica íntimamente con estos movimientos sociales o una postura política, el mensaje de Cristo corre el peligro de perderse. ¿Por qué? Porque empezamos a crear una barrera. Los incircuncisos pasaban peleados con los circuncisos. Por lo tanto, no podían tener una comunicación fluida respecto a Cristo, porque estaba esa barrera de lo que unos son y los otros no son. Y Pablo dice, esto no vale. Hermano, el enfrascarnos en discusiones económicas, políticas, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque todo esto pasará. Todo el mundo pasará en algún momento. Lo que ahora es, mañana ya no es. Pero lo que sí permanecerá para siempre es la salvación, la palabra del Señor, morando en los corazones de aquellos los cuales usted tuvo el privilegio y aprovechó la oportunidad de hablar para con ellos, sin crear este tipo de barreras. Debemos nosotros, hermanos, tener esto en mente, que de esta forma servimos más al Señor, mejoramos nuestra vida y podemos también ayudar a otro a encontrar la salvación de su alma. Por lo tanto, debemos de reconocer nuestra libertad. En los versículos 20
En adelante al 22 dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pero el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Lo que dice la Escritura acá es, mira, no importa al final si sos esclavo o sos libre. Pablo hablaba en ese momento del sistema económico de ahí. El 50% de los habitantes romanos eran esclavos. Claro, no eran como la esclavitud posterior que hubo acá por estos lados, ¿no? Donde el esclavo era maltratado y no, allá había muchos esclavos que eran mucho más preparados que cualquier ciudadano romano. Porque como dijimos anteriormente, los mandaban a escuelas y lo que ellos hacían era hacer los médicos, hacer los abogados, hacer que tuvieran algo, una profesión para luego explotar esa profesión. Y los dueños cobrar por las consultas, cobrar por los juicios, cobrar por los consejos que sus mismos esclavos daban. Entonces, hermanos, Pablo dice, mira, al final no importa si sos esclavo o sos libre, nuevamente. No importa si tienes mucho o tienes poco o no tienes nada. Pero si puedes hacerte libre, hazlo. O sea, no es que Pablo dice, vayan y háganse libres. No, sino que si dentro de tu andar diario, dentro de tu compromiso con el Señor, dentro de hablar y aprovechar la oportunidad que tienes, tanto en esclavitud como en libertad. Pero si estás esclavo, puedes hacerte libre, hazlo. Y eso es, hermano, algo que debemos nosotros de considerar. Nosotros debemos de ver esta actitud, hermanos, de que si usted y yo tenemos la oportunidad, claro, de tener una mejor vida, tal vez no la vida que deseamos o que queremos, sin que eso sea lo primordial en nosotros, debemos nosotros entonces de tratar de hacerlo. Por ejemplo, si tú estás en deudas, o sea, hermano, el Señor me llamó endeudado, yo tengo que estar endeudado toda la vida. No, o sea, si tú puedes salir de la deuda, sal de la deuda, pero que no sea eso sobre el trabajo y el ministerio de Cristo. En el caso de hermanos que quizás están en alguna situación dentro de la cual no hay un soporte, un sustento migratorio satisfactorio, ¿no? De acuerdo a las reglas y el establecimiento del país, hermano, debemos buscar la forma de estar firmes y estables donde sea que nos encontremos. No es que el Señor me llamó así, así me quedo. No, o sea, dentro de la predicación, dentro del mensaje, dentro de cumplir tu voluntad con el Señor, si puedes obtener algo para cambiar tu estado, hazlo. Pero que no te concentres solo en eso y descuides al Señor, y descuides el trabajo que el Señor te ha dado, y descuides la voluntad y la obra del Señor. Pero si puedes, hazlo. Lo que Pablo dice es que el esclavo aprovecha este tiempo para justificar. No pierdas oportunidad de ser libre, pero que esto no sea lo principal. Ninguna circunstancia, no importa cuál sea, terrible o dolorosa, injusta o justa, hermanos, puede privar de que el cristiano sea cristiano en todo momento. En nuestros días quizás este tipo de esclavitud ya no sea lo más común, pero algunos sufrimos de una o de otro tipo de esclavitud. Pero el consejo es el mismo, hermanos. Si podemos ser libres del pecado, o no es que podemos, Cristo ya nos hizo libres del pecado. Por lo tanto debemos de vivir ahora de esta misma forma, libremente, amando lo bueno. En Él somos libres del pecado, somos libres de Satanás, somos libres de la condena eterna, del infierno, de la maldición, del lago de fuego y de todo lo que representa el pecado y sus consecuencias. Cristo nos libertó de ello. Por lo tanto, hemos sido ya declarados inocentes, sin culpa, con una vida nueva y eterna que no es temporal, sino que permanece por los siglos de los siglos. ¿Por qué entonces enfrascarnos únicamente en querer anhelar y esforzarme por conseguir lo que yo quiero? Debo de primero satisfacer la voluntad de nuestro Dios. Lo que dice es, no seas impaciente para abandonar la condición en la que estás. Disfruta cada momento, disfruta cada tiempo.
Claro, no es bueno, pero o sea, no se siente bien humanamente hablando, pero el Señor tiene cuidado en medio de esa situación. Y el Señor, si tú estás orando y buscando un nuevo empleo, pero sin descuidar al Señor, el Señor te va a abrir una puerta en la cual tú también, si honraste aquí, allá vas a honrar también al Señor. Pero mientras tú no aprendas a honrar a Dios aquí, es mentira, no vas a honrar a Dios allá. Entonces, hermano, eso es el concepto que Pablo quiere que tengamos en nuestra mente. Eso es el concepto que Pablo busca implementarnos en esta iglesia. Y por eso dice, esto es lo que enseño en todas las iglesias, de que consideres el valor de tu libertad. Versículos 23 al 24. Ustedes fueron comprados por precio. No sean esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Debido a que fuimos comprados por precio, hermanos, nuestra gran preocupación no debe de ser si estamos libres o esclavos, si estamos solteros o casados. Nuestra gran preocupación debe de ser obedecer y honrar a aquel que pagó por nosotros. Así como cuando usted es esclavo de una deuda, usted no es que adoramos la deuda, pero usted honra al que le debe pagando la cuota a tiempo. ¿Por qué? Porque si no, aquel que le debe, el acreedor, va a venir y va a tomar represalias contra usted. Aparte de que quizás su crédito se va a afectar y nadie le va a abrir las puertas para cuando usted necesita dinero. Sí, pero pues si hacemos esto entre humanos, entre nosotros, ¿cuánto más no honrar a aquel que pagó el precio, nuestra deuda para liberarnos del pecado? ¿Cuánto más no satisfacer a nuestro Dios en medio de nuestra vida, de nuestras condiciones, para honrar esa deuda saldada? No por 800 millones de dólares o 1 millón de quilates de oro, no. Con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Un pacto de sangre, nueva vida en el cual se hizo efectivo al momento que Jesucristo derramó la última gota. Selló y abrió las puertas para que todo aquel que cree en Él sea su hijo y tenga vida eterna. Hermano, debemos honrar al Señor porque hemos sido comprados con este gran precio. Y nuestra gran preocupación entonces debe ser responder a este gran precio por el cual se pagó. Hemos sido comprados por Dios y pertenecemos a Dios. Debemos procurar entonces no volver a ser esclavos de lo moral, de lo inmoral, o de lo que no conviene espiritualmente. Debemos buscar no las normas del mundo para agradar al mundo, sino buscar las normas de Dios para agradar a Dios. Dios permite que estemos donde estemos y permanecer donde estamos con un propósito. Y la conversión, hermanos, no es excusa para que usted deje su condición social o su matrimonio o su soltería o a su amo, ¿verdad? Si usted tiene alguno o es esclavo de algo, de alguien, por algo que usted prometió o dijo que iba a hacer. Debemos alejarnos del pecado, pero no estimular el pecado. Debemos permanecer donde estamos hasta que Dios nos saque de allí. Y en último lugar, hermanos, debemos nosotros de aplicar lo que estamos aprendiendo. Los versículos desde el 25 al 40, lo que Pablo hace es un solo resumen de todo lo que él vino hablando. Y algunos dicen, ¿por qué mejor Pablo no puso estos versículos del 25 al 40 para empezar y luego continuó con el 1 hasta el 24? Hubiera sido más fácil, quizás, dice, poder entender las cosas. Bueno, pero el Señor, el Espíritu Santo quiso hacerlo de esta forma. Y yo lo veo como un recuerdo de lo que él vino enseñando al inicio del capítulo 7. Recordar siempre lo que el Señor nos ha enseñado y ponerlo en práctica. ¿Verdad? Los versículos 25 al 28 vuelve a tocar el tema de las vírgenes, las cuales llegaban a edad de matrimonio, pero no estaban seguras si debían o no casarse. Y puede haber sido por dos razones. Una, no porque pues no sabían si el hombre les iba o no les iba a salir justo, honesto, fiel, ¿verdad? Porque recuerda, había un desequilibrio y un libertinaje, tanto físico como espiritual.
la imposición de las ideas de los más espirituales, la persecución, la inminente venida del Señor. Había muchas cosas que motivaban a casarse o no casarse, pero nuevamente, sea que te cases o que no te cases, honra al Señor en ello. Los versículos 29 al 31, cuando Pablo dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tengan mujer sea como si no. Cada uno de estos tres frases que encontramos del 29 hasta el 30, como si no, lo que está diciendo no es que nos olvidemos de nuestras cosas o de lo que tenemos que hacer o de nuestras responsabilidades, sino que eso no sea el último de los objetivos. Que recordemos nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, pero no como primer lugar, sino que lo primero, honrar al Señor en ello, en nuestras obligaciones y en nuestras responsabilidades. Y es que, hermano, todo el capítulo 7 tiene que ver con honrar al Señor en la forma que estemos. Y la verdad, toda la vida del creyente es esa. No hay otra. No tenemos otro trabajo mayor que honrar al Señor en todo lo que hacemos. Los cristianos debemos darnos cuenta, hermanos, de que todas estas cosas son efímeras. Las cosas van a pasar, ¿no? Pero más sin embargo, la vida y la libertad que el Señor nos ha dado para honrarle a Él en cualquier situación que sea, eso es eterna. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Hermano, hermana, amigo, iglesia, todo esto va a terminar un día. Pero si tú quieres permanecer para siempre en el Señor, si tú quieres que tu vida sea eterna, si tú anhelas estar delante de la presencia del Señor para siempre, lo que debes de hacer es hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que todos lleguen al arrepentimiento, que todos crean, que todos puedan recibir este don de gracia que es de la salvación. Por lo tanto, deja de preocuparte y de poner en primer lugar tanto las cosas que hacemos alrededor y enfócate en honrar y hacer la voluntad del Señor. Cuando Él dice en los versículos 32 al 38, quiero que estén libres de preocupación, dice el 32, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación, y después pasa a hablar que el soltero se preocupa por las cosas del Señor y que la casada se preocupa por las cosas del mundo y el casado por las cosas del mundo y la soltera por las cosas del Señor. Lo que Él está diciendo, quiero que estén libres de preocupación, o sea, quiero que estén libres de afanarse por las cosas del mundo. Quiero que estén libres, dice Él, de tratar de quedar bien con todos menos con el Señor. Recuerda, ya le dije la frase que dijo este maestro, el Bosenitz. Él dijo, el creyente que piensa más en lo porvenir será más efectivo en el presente. Si en su mente, hermanos, está en honrar a Dios y en lo que el Señor nos ha prometido, entonces nuestra vida será más efectiva hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El Señor recompensará, dará galardón a todo aquel que le obedece y hace su voluntad. Por lo tanto, esto nos animará el saber que nuestra ciudadanía está en los cielos y no acá en la tierra, que nuestra seguridad y nuestro futuro, nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra protección, todo está delante del Señor. Nos vamos a preocupar más entonces por hacer la voluntad del Señor y por evadir el pecado y las condiciones del mundo presente. Y los versículos 39 al 40 del capítulo 8 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, ésta está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Y el 40 dice, pero en mi opinión sería más feliz que se quedara como está. Y agrega Pablo una frase, y yo creo que también tengo el Espíritu de Dios. Este es como un sarcasmo que Pablo les dice. Recuerde, uno de los problemas grandes que tenía la iglesia de Corinto era que habían unos que se consideraban súper espirituales. Capítulo 12, capítulo 13, Pablo los exhorta en ese sentido. Porque es que yo hablo en lenguas, es que yo profetizo, es que yo tengo el don de sanidad. Y wow, nosotros somos la élite de la iglesia y todos deben de hacer lo que nosotros decimos. Porque pensaban que solo ellos tenían el Espíritu Santo. O que ellos tenían más Espíritu Santo que los demás.
cosa que no es correcto, porque el Señor nos repartió a cada uno de acuerdo a como Él quiso sus dones y nos dio la misma porción de su Espíritu a cada uno. Claro, depende de la forma en la que el Señor nos va a utilizar el don que nos ha dado, pero eso no quiere decir que usted es más espiritual que el otro, porque quizás usted apenas agarra una escoba o el otro es bueno para enseñar y hablar. No, ambos son espirituales. Lo que cambia es la posición en la cual el Señor los ha colocado. Entonces Pablo, de forma de sarcasmo, dice, ¿sabes qué? Aunque ustedes se consideren súper espirituales en este sentido, yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Pablo no solo les está hablando de esta forma sarcástica, ¿verdad?, esta iglesia de Corinto, sino que también, como él comienza en el versículo 1, con la autoridad apostólica, o sea, diciendo, hermanos, esto es lo que yo enseño, esto es lo que deben de hacer y esto es como deben de vivir. Hermanos, el Señor Jesús nos rescató y pagó un gran precio. Y recuerde, como les dije en esta mañana, usted y yo somos oros, somos barro en mano del alfarero. Para poder ser lo que el Señor quiere, el Señor trabaja en nosotros. Y el deber de todo creyente es conducirse en su lugar como le corresponde al creyente. Hermanos, usted y yo podemos ser creyentes en el hambre o en la abundancia. Ustedes y yo podemos ser creyentes bajo el comunismo o bajo el liberalismo. Ustedes y yo podemos ser creyentes solteros o casados. Podemos ser creyentes ricos o pobres. Podemos ser creyentes en cualquier lado. Pero la pregunta es, ¿lo estamos siendo? Porque quizás los hermanos que no tienen tanta libertad, Nigeria, China y otros países, por ser creyentes, por honrar a Dios en medio de esas situaciones, de esos países, están dando su vida. Pero son creyentes. Pero nosotros, acá y en muchos países del occidente, no es pena de muerte ser cristiano. ¿Estamos honrando a Dios en ello? ¿Estamos aprovechando cada oportunidad que el Señor nos ha dado? El Señor nos ha llamado, hermanos, de todo pueblo, linaje y nación, para que seamos obedientes a Él. Y le dije al hermano Robertico, no, que en la mañana no lo quería usar de ejemplo, pero ahora sí. Este momento sí, hermano, con sus 50 años. El hermano aprovechó el momento y sigue aprovechando el momento y las circunstancias en las cuales el Señor lo puso. Quizás algo trágico en su vida, pero de mucha bendición al poder manifestar la poderosa mano del Señor, sosteniéndole hasta hoy. Y testificando día a día de esa situación a los demás. Y siendo ese testimonio vivo, no importa dónde esté. Hermano, si usted lo escucha, él le cuenta de esto a todo mundo. Y hermano Martín es testigo. Todos saben la historia de Roberto Cruz. Y muchos de ellos han visto en Roberto Cruz ese testimonio que los ha llevado a Cristo Jesús. Porque él honra al Señor en medio de esta situación. ¿Qué los demás? ¿Qué nosotros? O como el caso de Fanny Crosby, una mujer que quedó ciega a las 6 semanas de nacimiento, pero que Dios también le sostuvo y esta mujer aprovechó al máximo su estado de incapacidad. Descansando en los brazos de su Salvador, compuso más de 8,000 himnos. Más de 1,000 poemas, y de los cuales muchos al día de hoy se siguen entonando. Y uno de ellos es bendita seguridad. Bendita seguridad, Cristo es mío, que anticipo de la gloria divina, heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido del Espíritu, lavado con sangre. Cada uno de nosotros tenemos esa misma capacidad. Cada uno de nosotros podemos honrar a Dios donde sea que estemos. Pero debemos, hermanos, quererlo hacer, querer cumplir su voluntad. Por lo tanto, aprovecha la libertad en Cristo y vive para la gloria del Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de vivir en este tiempo. Reconocemos, Padre, que este es el mejor tiempo que tenemos,
Tú nos hiciste nacer, nos hiciste venir, nos formaste, hiciste que creciéramos en el vientre de nuestras madres, Señor, para vivir en esta época, Padre. Porque tú has puesto en nuestras manos, Señor, el llevar el evangelio a toda nación, criatura, en esta época, Señor. Queremos, Padre Santo, ser encontrados fieles, Señor. Así como los demás creyentes a lo largo de la historia, desde el inicio de la iglesia, desde el momento que tú diste esta orden, Señor, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, así como han habido muchos, miles, centenares de creyentes fieles hasta el día de hoy, Señor. Nosotros también queremos ser fieles, Padre, hasta el último instante de nuestra vida. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos, Señor, que tú seas exaltado en nuestras vidas bajo cualquier situación en la cual nos encontremos. Queremos, Señor, y humildemente te lo pedimos, que tú seas visto, Señor, por medio nuestro, Padre. Que tu luz sea reflejada por medio nuestro. Que nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares, Señor, puedan glorificarte y honrar a ti, porque nosotros somos cristianos genuinos y verdaderos en cualquier lugar, Padre. No damos sombra de mancha, Señor, ni hay nada que opaque, ni eclipse, Señor, la luz que tú irradias para ellos, Señor, con la cual también les llamas y les dices, ven, cree en mí. Gracias, Señor, y queremos suplicarte que nos ayudes en este sentido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, termino con unos anuncios. Y el primero de ellos es, recuerde, todos los martes a las 7:30 tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando fe y doctrina, así que comenzamos el martes pasado las escrituras, lo terminamos este martes. También, hermanos, póngale atención a todas estas fechas porque le benefician mucho. Bueno, todas le benefician, pero estas más todavía. Viernes 12 a las 7 p.m. tenemos la cena navideña acá en la iglesia. Viernes 12, 7 p.m., cena navideña acá en la iglesia, y esta no tiene ningún costo. Este es un agradecimiento que como iglesia nosotros queremos dar, y que ustedes mismos pues prácticamente no se dan por haber sido fieles al Señor cada día durante todo este año. Así que viernes 12 a las 7 p.m., cena navideña de la iglesia. Viernes 19, 7 p.m., la cena de las sociedades. Para esto, si gusta más información, con los hermanos Julio y con la hermana Rita, Julio Campos y Rita Salazar. Para el domingo 21 tenemos el culto navideño. Más adelante estaré dando más información al respecto. Viernes 26 a las 7:30 tenemos vigilia de fin de año. Y el martes 30 de diciembre a las 7:30 tendremos el servicio de fin de año. Así que viernes 12, cena navideña, viernes 19, cena de sociedades, domingo 21, servicio navideño, viernes 28, vigilia de fin de año y martes 30, servicio de fin de año. Pero hermanos, como sabemos que es tiempo de frío, entonces hemos preparado algo para que usted, viernes 26, hemos preparado algo para que usted esté muy cómodo y confortable en esta temporada. Así que hermano Julio, por favor, si me acompaña en este momento como el modelo. Esta es la edición 2025, hermanos. Bueno, como los vehículos sería 2026, ¿verdad? Del suéter de la iglesia. Si usted gusta adquirir uno, ¿verdad? Como ve, aquí está, trae su hoodie o su gorrito, trae zipper, trae bolsitas. Y aquí dice 1 Samuel 7:12. Al que me diga qué dice 1 Samuel 7:12, ahorita mismo se hace acreedor de un suéter el próximo domingo. ¿Qué dice 1 Samuel 7:12? No, sin buscarlo en la Biblia. Correcto. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que Ebenezer, esto quiere decir 1 Samuel 7:12. Así que esta es la versión 2026 del suéter, hermano. Si usted gusta, donación mínima, $20 por él. Y esto siempre para fondos pro templo. Así que hermana Dulce tiene ya su suéter el próximo domingo, si ya los tenemos. Así es que ella se lleva el primero de los suéteres, ¿verdad? Así que
$20, donación mínima por su suétercito. Hay diferentes tallas y colores. Espero el próximo domingo ya tenerlos listos, pero si no, empiece, ¿verdad?, a meterle las cobras a la alcancía para cuando tenga lo mínimo, la donación de 20, pueda entonces entregarlos. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor nos bendiga y que pase un hermoso tiempo con su familia y aproveche el almuerzo.